Listo, listo, muchas gracias. Buen día a todas y todos, a todos quienes están aquí conectados en el Meet y a quienes nos siguen y nos seguirán en la emisión de esto que hemos llamado Pedagogía de los Futuros Posibles. Pues quiero dar las gracias por eso, porque han difundido, y han comentado y, bueno, especialmente a Citlali, a Citlali Córdoba, que nos acompaña desde Zacatecas. Porque, bueno, hoy queremos darle un tono un poco distinto a lo que hemos venido trabajando en las de las anteriores sesiones, que habíamos hablado un poco sobre el tema de la guerra, de las violencias, etcétera. Bueno, a lo mejor también pudiéramos tratar algo de eso, pero ahora destinarlo a abordar la memoria y la obra de Daniel Morales, a quien Eh, yo tuve el gusto de conocerlo gracias a Citlali, que ella me habló de él. Empecé a ver sus videos durante la pandemia. Fue muy reconfortante conocer lo que él hacía, sus ideas, sus conversaciones. Y después ya lo conocí en vivo. Tuvimos oportunidad de compartir charla en dos ocasiones y siempre pude ver en él una persona muy importante para la creación de comunidades, para la creación también de procesos de paz, de pedagogías, etcétera. Creo que sí es una pérdida fuerte que hace poco nos haya dejado, y creo que una forma de hacer esa memoria, de recuperar el valor de su paso por este mundo, pues es hablar de su pensamiento y, y también de lo que dejó en las personas. Entonces, Sid, que pues estuvo más cercana a él y a su obra, en un primer momento nos va a hablar sobre eso y después abriremos el diálogo pues para conversar sobre lo que a ustedes les haya resonado, como decía él, les haya significado, pues si pudieron leer o escuchar algo de lo que él ha hecho, está perfecto, y si no, a partir de lo que eh, Citlali nos pueda compartir. Así es que sí, muchas gracias por darte este espacio. ¿Y qué te parece si, bueno, nos compartes lo que has preparado para que todas y todos conozcamos más de lo que Daniel nos dejó? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, sí, abordar la obra de Daniel Morales pues va a ser una tarea como monumental porque ha dejado un montón de semillas de siembras y cosechas por todos lados. Entonces, em, bueno, como dices, creo que es importante ir honrando su vida, ¿no? Y su legado, a partir de ir comentando, conversando, pues como textos como este que hoy vamos a revisar. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todas y a todos los que se unen en esta conversación y pues tú me dices si comenzamos. El escenario es tuyo. Bueno, voy a permitirme compartir la pantalla. Bueno, primero, pues, ¿quién es Daniel Morales? ¿Quién fue Daniel Morales? ¿Quién sigue siendo? Pues un artista, educador, pero sobre todo lo pensaría yo como un escultor social y un tejedor de redes. Más adelante vamos a abordar por qué considero que es un escultor social, ¿no? Que trabajó
con muchos grupos, desde el ámbito de la música, del teatro, de la danza, de las artes plásticas y de la educación popular. Entonces, en este marco, pues abordamos su texto de Manual para maestros que lloran por las noches. A ver si mejor. Bueno, y la primera advertencia que nos da este libro es que si usted es un maestro que sabe con exactitud qué es lo que pasa en su aula, que todo lo que planea le resulta bien, entonces este manual no es para usted, ¿no? Y justo que este manual está hecho o pensado para los maestros que lloran por las noches, los maestros que no saben por qué no les funciona una actividad, que sienten que algo no encaja del todo, que sus alumnos se aburren, que no dieron resultado a las actividades, y que, en fin, pues, no solo se da cuenta de ello, sino se preocupa, ¿no? Se preocupa porque este funcionamiento en sus clases, en sus talleres, no está siendo como que del todo redondo. Iba a decir efectivo, pero me suena una palabra media rara. Entonces, que no está funcionando de alguna manera. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia que nos hace respecto a este manual es que si usted está esperando alguna receta, este no es el manual, ¿no? No hay recetas mágicas, no hay fórmulas. Lo que hay es una serie como de preguntas, una serie mm, de procesos que han sido más o menos institucionalizados a través de recoger como de cosechar todas las experiencias de una serie de prácticas artísticas y educativas. Y entonces este manual, si usted está dispuesto a entrar en esta dinámica de preguntarse más cosas, entonces este manual sí es para usted. Por otro lado, no hay fórmulas porque al final, pues todo lo que ocurre en el salón de clases solo puede ser solucionado, abordado, manejado por las personas que participan en ese salón de clases. En ese sentido, este no es un método excéntrico de afuera hacia adentro que va a decir cómo es la fórmula mágica para que las cosas funcionen, ¿no? Y sobre todo, una advertencia que se viene repitiendo constantemente en el libro es que es el tiempo la clave para construir, no hay atajos, hay caminatas largas, pausadas, y en ese sentido, esto no puede hacerse contrarreloj. Este manual aborda habilidades que son llamadas semillas, siembras, eh, que son esos haceres y conocimientos particulares de cada grupo, y esas semillas van germinando en un lugar, digamos que será la milpa, ¿no? A partir de allí, este libro es pensado más como un generador de siembras que como un manual. Y bueno, me encontré esta frase que me parece que va atravesando todo el trabajo de Daniel, que dice, no hay nadie que sepa todo, ni nadie que no sepa nada. Entre todos sabemos todo. Una cita a Paulo Freire que esta frase, junto con otras, como atraviesa todo el trabajo de Daniel. ¿Qué significa que todos sabemos todo? Pues significa pensar, pensar la cultura como una cultura compartida que se construye, que no hay culturas superiores e inferiores, unas más avanzadas y otras menos avanzadas, que la escuela es un espacio de seguridad, de contención, donde se puede ser libremente y ensayar la construcción de uno mismo y de lo común, que el docente es un acompañante de procesos, sembrador de futuros, y que el estudiante es alguien que quiere aprender. En este marco, voy un poco como por lo superficial allí para poder llegar como a la sustancia del manual. En este marco, digamos, como que Daniel va mezclando durante toda su práctica y sus textos la práctica artística con la práctica educativa. Y así hay una serie de planteamientos sobre el arte y la educación. Entonces, primero a partir del arte, de la idea del arte, pues que la enseñanza de las artes más bien, no es una enseñanza que tenga que ver necesariamente con las técnicas, ¿no? Es una creencia como muy común. Otra, que el arte puede ser la herramienta para aprender otras cosas, que las dos, digamos, no son falsas, pero digamos no es la vía que se explora en este manual. La vía que se explora en este manual es el arte
como un catalizador de experiencias, de vivencias, un constructor de sentido, de conciencia y sobre todo es un espacio de tiempo. Para ello, el primer pensamiento que tenemos que hacernos es cuál es nuestra urgencia, que es diferente a lo urgente. Muchas veces lo urgente como que deja abajo, sepulta de alguna manera nuestra urgencia. Lo urgente, el trabajo, el tráfico, las tareas cotidianas, van siendo esas cosas que tenemos que resolver de forma urgente, pero perdemos de vista un poco la urgencia, que es aquello que nos da sentido, es un impulso de transformación. Y por supuesto, otra vez, para poder encontrar nuestra urgencia, necesitamos tiempo, mucho tiempo. Hay un chiste que contaba Daniel, que algo así como, ¿qué le dijo una piedra a una planta, a un árbol? ¿Por qué tan rápido, no? Entonces, al final, me parece como estos chistes ingenuos, pero que tenían como mucha sabiduría, ¿no? Entonces, la urgencia es una voluntad de elección, no es destino, pero necesita mucho tiempo para descubrirse y construirse. El arte es siempre tener tiempo. También unas frases de Daniel. Bueno, partimos como, hay muchísimas definiciones de arte, sobre todo aquellas relacionadas con el arte moderno, que implica una serie de elementos que vamos a ver a continuación. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una, no solo de la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente a partir de esto hay un movimiento acerca de lo que se consideraba arte y se abren como otros campos que estaban como fuera de lo artístico, que van como infiltrándose y en ese sentido, pues podemos como ir acotando estas tres definiciones que me parecen importantes. La primera es que el arte es la ciencia que estudia la libertad. El arte es una actividad que unifica la mente, el cuerpo y el espíritu. Y sobre todo, esta última, que es el arte es cualquier cosa que alguien postule que es arte y que alguien más lo cree. Aquí retomo una frase de Mónica Mayer, la artista feminista mexicana, que dice, el arte es cualquier cosa que nosotros querramos que sea arte, ¿no? En ese marco, esta forma de pensar, sentir y hacer arte se llama plástica social. Y digamos que esta forma de pensamiento se puede inscribir en lo que ahora conocemos como arte contemporáneo. Esta idea de la práctica social, de la plástica social, eh, realmente hace como una ruptura con lo que pensamos que es arte. Primero, el arte moderno es aquella que se enfoca en la producción de un objeto, de una pintura, una canción, una coreografía, donde se resalta como la habilidad técnica sobre la creatividad, el formalismo. Eh, hay una, hay una diferencia entre el espectador y el autor, hay un culto hacia el autoral y tiene que ver con la representación de la realidad y es disciplinario, es decir, que se divide en pintura, escultura, danza, música, están como separadas cada una de estas prácticas artísticas. Para Joseph Beuys, que es de donde Daniel retoma esta idea de escultura social, la plástica social tiene que ver con no la producción de un objeto, sino la producción de relaciones, donde no hay un autor y un público, sino todos somos participantes y que actúa sobre la realidad y que es transdisciplinario. O sea, si no representa la realidad, no me quiere explicar la realidad, sino que actúa directamente sobre ella. En este sentido, pues vuelve a todas las relaciones humanas arte, a todo lo que podamos construir a través de las relaciones humanas arte. Por eso se llama escultura social o plástica social, porque lo que se construye no es un objeto, sino un conjunto de relaciones sociales. Entonces, pues a la plástica social sobre todo le encanta eh, apropiarse, moverse en ámbitos que no son pensados como arte tradicionalmente. Voy a retomar rápidamente otro texto aquí, esto lo pegué, de arte no formal, también de Daniel, como para ir presentando un poco estas rupturas. El arte formal o arte moderno se afirma primero como forma y pregunta primero cómo se hace algo
Y la ruptura que presenta la plástica social es preguntarse por qué queremos hacer esa cosa. Es disciplinario y la ruptura tiene que ver cómo los procedimientos más bien se someten, se utilizan como una herramienta para poder lograr aquel objetivo que nos planteamos. Más que pensar en que tenemos que primero aprender una técnica determinada para poder abordar cualquier tema, objetivo o expresión que queramos manifestar. En ese sentido es transestética. Esta ruptura, el arte como plástica social, no tiene en su centro la creación de objetos, pero tampoco, digamos, busca únicamente o centralmente la producción de la belleza, sino es un dispositivo para aprender y para poder acceder a otros mundos. En este sentido, como ya lo mencionábamos, el arte formal quiere comunicar una expresión y el arte no formal, la plástica social, lo que quiere es plantear una experiencia. Es que la obra, los objetos que luego se ven en los museos pueden ser los residuos, pero de una experiencia social, estética, de múltiples formas, y que no necesariamente tiene que ver con la producción de un objeto. En ese mismo sentido, pues el arte no presenta la realidad, no la representa, sino presenta la realidad. Es parte de un proceso y además promueve esos espacios como no regulados, como por las, digamos, como prácticas de poder dominante. Es decir, en una escuela convencional, la autoridad, o sea, los mismos manuales institucionales, la autoridad es los directivos, los docentes, y entonces están después los alumnos que acatan una serie de regulaciones externas, y en ese sentido el arte no formal como que permite la relación más igualitaria, más horizontal desde diferentes puntos, ¿no? Bueno, esto es solamente como uno de los, este es un texto también de Daniel, como que fue como aglutinando una serie de elementos como muy puntuales para poder tener un punto de partida. Ahora sí, sobre el manual. Eh, ya hemos dicho que este manual es más bien un manual para sembrar, presenta una metodología, que es la siembra, y para ello tendríamos que preguntarnos qué sembrar y por qué. En ese sentido, la semilla es el origen de una enseñanza o una habilidad que dará en el futuro, pues, con lugar a una planta. Es el objetivo contextualizado. Es la unión de voluntades e intereses. Aquí aparece, digamos, como ese primer elemento que nos permite hablar sobre el grupo, sobre lo comunitario. La semilla es una información, contiene la información de un ecosistema que lo contiene, es decir, el contexto social, y que esa información eventualmente transformará la misma tierra que lo está produciendo. Vamos ahí. Y esta semilla, digamos, saber que queremos, enseñanza, habilidad que queremos plantar, bueno, pues como que se elige justamente a partir de las voluntades y los intereses. ¿Y dónde se siembra? Pues en una parcela. La parcela es el terreno donde se siembra esa semilla, que contempla las particularidades culturales del grupo. Y aquí es importante hacer como una aclaración. El grupo, esa tribu, no necesariamente es un conjunto de personas iguales o similares, sino que da lugar como justo a la idea de una milpa. Una milpa donde se hospedan otras plantas distintas. No solamente se siembra el maíz, sino se siembra calabaza, frijol, chile. Entonces, todas esas diversidad de plantas que se siembran en una milpa, es decir, no son iguales, pero igual conviven, se nutren mutuamente y se protegen, se cuidan, se hospedan, perdón. En ese sentido, si la parcela es el grupo, la tierra es la comunidad. Y entonces, bueno, pues las semillas que están plantadas, pues crecerá eventualmente una planta, y cada semilla es diferente
y tiene resultados diferentes porque contiene, como habíamos dicho, esa información de su propia comunidad. Entonces, esa misma planta, cuando crece, da frutos, produce nuevas semillas que va enriqueciendo el terreno común. La siembra es el ejercicio de lo que sucede en clase. En este sentido, este manual responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo planto la semilla? Y aquí hay un conjunto de estrategias, una metodología ya más o menos muy sistematizada, que se ofrece como para que podamos ir explorando algunas estrategias que provienen de la danza, del teatro, de saberes comunitarios, y son estas estrategias las que nos permiten responder esta pregunta de cómo lo planto. Y al final, la cosecha es la totalidad de saberes de toda una comunidad. Eso que vamos a obtener como fruto, en realidad tiene que ver con comprender todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos a través de este proceso de la siembra de una semilla, del cuidado de la planta y de recoger estos frutos, ¿no? En ese sentido, la cosecha tiene que ver con sistematizar y proyectar los saberes de esta misma cosecha. Tiene que ver directamente con los procesos. Y bueno, a partir de aquí, se desprenden una serie de metodologías, de estrategias que Daniel fue como recolectando de diferentes ámbitos y que son lo que forman parte de este manual. En ese sentido, he estado pensando que este manual, como otros textos de Daniel, sus talleres, los colectivos donde participó, van a dar fruto y enriquecerán eventualmente la milpa. Bueno, y fin como de esta parte. Quisiera mostrar, para los que no pudieron ver el libro, en realidad hay como muchos más elementos que van atravesando este texto y que tienen además como una serie de estrategias, ¿no? Una serie de estrategias que tienen que ver con lo corporal, con el trabajo con los grupos, con cómo hacer vínculos con lo comunitario y que, bueno, presentando, se van presentando con la finalidad de que, bueno, pues lo exploremos y podamos ver qué tipo de estrategias son pertinentes en nuestra milpa, cuáles son las que permiten hacer florecer, cuáles son las que nutren nuestra semilla y sobre todo cuáles son como los cuidados que deberíamos tener todos los participantes para poder hacer crecer esa planta. Sí, a ver, ahora cómo vuelvo. Bueno, pues por ahí empezamos la conversación. Muchas gracias. Sí. Bueno, fíjate que yo no había encontrado otra explicación o otra descripción del manual. A lo mejor existen, pero yo no había visto ninguna. Pero te agradezco muchísimo esta revisión, porque creo que me faltó mencionar que tú, bueno, tú eres una maestra mm, de educación básica. ¿Ahora qué das clases? ¿En qué grado? En sexto grado de primaria. Ah, mira, qué interesante. Ujú. Pero también Sid es una artista, y una estudiosa del arte, entonces una curadora, etcétera. O sea, tiene como mm, un saber pedagógico y artístico ya de muchos años y también pues es una activista cultural en Zacatecas, etcétera. Muchas virtudes tiene Sid, pero eso pienso que hace muy valiosa esta explicación que has dado porque, eh, como decía, no había encontrado
un análisis de ese manual y creo que hacía falta una visión como la tuya. Quería preguntarte, aprovechando que tengo la palabra, para después dársela a quien quiera comentar o preguntar, de tu experiencia con relación a lo que viviste en los talleres o en la relación con Daniel, que has, mm, digamos, construido también para tu práctica educativa y artística de lo que él te dejó, de lo que pudiste aprender de esa relación con el trabajo de Daniel. Fíjate que cuando yo conocí a Daniel, ya junto con otro grupo de artistas y amigos, teníamos como trabajo relacionado con lo comunitario. Y habíamos estado estudiando, en fin, pero cuando lo conocí fue como que hacer ese clic, ese engrane que no había como logrado como articular como de una manera como más congruente, ¿no? Porque al final, bueno, entre los artistas, esta práctica del debate casi como que vacío sobre qué cosa es arte y qué cosa no es arte, a veces se entretiene mucho más en esos debates y no tanto como en las cosas que queremos hacer, producir, pensar juntos, ¿no? Entonces, en el momento que yo conozco a Daniel, esa cosa tiene sentido, ¿no? Y recuerdo justo el primer taller, como que el primer taller tenía que ver con buscar nuestra urgencia, ¿no? Y entonces estábamos todos comentando, no, mi urgencia es ascender el trabajo, mi urgencia es tal, a ver, espérate, eso es lo urgente, pero tu urgencia, esa cosa que te da sentido, ¿qué es? Y entonces, bueno, pues vamos a salir del taller, igual no vamos a encontrar la urgencia, ¿no? Porque es un proceso lento, pausado, que requiere mucho tiempo, reflexión, aproximarse a otros. En ese sentido, pues la experiencia, el encuentro con Daniel para mí fue como transformador. Fue como hacer ese clic y después empezar como a generar un montón de cosas. Siempre tuvo esa generosidad de acompañarnos en los proyectos más extravagantes que te puedas imaginar, aceptar los pagos más raros que te puedas imaginar, como una bolsa de quesos. Entonces, porque su generosidad era justo así. Y al final, justo pensaba que estas semillas que fue dejando como en toda su trayectoria pedagógica y artística, eh, espero que eventualmente den como frutos, ¿no? Eventualmente den frutos, pero por ahí mi experiencia con Daniel. Sí, muchas gracias. Y quizá para quienes no lo sepan, él tenía una formación muy sólida en un montón de campos, ¿no? Estaba pues era matemático, según entiendo, pero también había estudiado pintura, había estudiado música, eh, en fin, tenía una formación muy diversa, muy amplia, muy profunda también de muchos temas, y entonces todo lo que hacía pues tenía un fundamento, pero no solamente un fundamento del tipo estudio teórico, ¿no? Sino que de mucha observación, de mucha práctica y de mucho compartir con personas de todo tipo. Incluso pienso que, que pocas del ámbito académico, sino más bien de la observación de lo comunitario, de las diversas prácticas sociales que hay. Y de hecho, creo que también una formación filosófica muy importante, igual creo que en la parte no formal, pero sí vamos rastreando eh, como estos elementos de la siembra, por ejemplo, me recuerda mucho a los agenciamientos de Deleuze, ¿no? El ejemplo de la planta y la abeja, que son seres diferentes, que no pertenecen a un mismo tipo de organización, pero que colaboran para, digamos, como generar un bien común, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en la siembra, me remite mucho como este pensamiento de Deleuze, ¿no? De los agenciamientos, por un lado. Y por otro, pues, como esta reflexión crítica del arte, pero también de la educación, ¿no? Entonces, y que como tú dices, no solamente provenía Era un lector de, era un lector de Illich, creo, ¿no? De Iván total, Illich de Dussel, creo que por ahí siempre lo citaba. Ajá. totalmente, porque si piensas en esos planteamientos,
del arte y la educación no formal, que tiene que ver con salirse de los museos, abrir las escuelas, que no todo lo que ocurre como en el campo cultural, es decir, el campo cultural no es vacío, ¿no? La escuela no, la escuela como el museo no se da en el vacío si hay una parcela, un territorio que lo sostiene. Entonces, estas salidas hacia allá, hacia lo no bancario, hacia no a tener tiempo, a no aprender de lo que sea y también de arte solamente eh, como para pensar que puedes tener carreras sólidas o qué sé yo, ¿no? Sino que tiene que ver con una comprensión del arte y la educación muchísimo más profunda, ¿no? Sí, sí. Liz, adelante. Muchas gracias, qué interesante y que me sorprendió ahorita que estaba escuchando a Citlali, o sea, realmente me sorprendió lo diferente, la diferente lectura que podemos dar. Llegó un momento en que tuve que abrir el libro para ver si a lo mejor no me había equivocado, porque dije, bueno, como que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Y padrísimo, o sea, otra visión completamente diferente. Entiendo, escuchando ya la plática posterior, un poquito de dónde va la mucha diferencia. Yo también me dedico a dar clases, pero a nivel universitario, y yo estoy muy enfocada a la investigación. Soy también medio amante del arte, pero de hecho dejé de escribir poesía cuando empecé a escribir texto científico, porque como que chocaban ahí en mi cabeza. Pero mientras estuve leyendo el libro, me pareció padrísimo toda esta metáfora de la siembra, toda esta metáfora de la siembra de cómo realmente se necesita, pues los docentes vamos arando, ¿no? Y vamos cultivando y a veces funciona, a veces no funciona y a veces, a pesar de, tenemos las decepciones más tristes del mundo, ¿no? Yo creí que le estaba echando ganas y me calificaron bien feo, ¿no? O llegar es muy frustrante llegar con una clase preparada y no poder enganchar al grupo, ¿no? Y sucede. Y eso es lo que me encantó de este libro, que eh, como que muchas veces se habla de la educación de los deberías y demás, pero que este libro lo centra en esa parte bueno, realmente nosotros nada más hacemos una cosita muy pequeña, ¿no? Y no tenemos el poder completo del aparato educativo que se necesita y que claro que pasan por todas las etapas, ¿no? Y que al final de cuentas es la educación de los jóvenes es el resultado de un montón de cultivadores que de pronto unos hacen bien, otros no bien, unos se equivocan, otros no le echan ganas, otros le echan muchas ganas, ¿no? Y no, creo que los maestros, a pesar de que somos esta red, en general vivimos bastante desarticulados, como que la función docente es como muy solitaria porque estamos solos con el grupo y con todas las situaciones de la actualidad, como que incluso estamos cada vez más solitarios, ¿no? Porque incluso los acercamientos con los estudiantes pueden malinterpretarse. Entonces, mira, no te vayas a meter en broncas y mejor pinta tu raya, ¿no? Y cosas por el estilo. Y hacen, pues cada vez más, siento personalmente que cada vez se vuelve más solitaria esta actividad.
y que al final de cuentas está ese choque entre estamos tejiendo entre todos, pero estamos tejiendo cada uno por nuestra cuenta. Sí, con un plan, sí con un objetivo en común, pero como que siento que esta cultura de paz, nos hace falta hacerla más intencionada, ¿no? Como que sentí ahí ciertas, al menos así lo sentí cuando estuve leyendo el libro, que nos faltan esas construcciones de acuerdos, no solo dentro de los grupos, sino con los compañeros. Y ya Oye, por mi parte sí, sería todo. gracias, Liz. Sí, sí, creo que aunque el libro se llama Manual de Maestros que Lloran por las Noches, pues en realidad es para muchas personas, o sea, toca a muchos otros actores, ¿no? O no solamente para los maestros, maestras que trabajan frente a grupo en una escuela de manera formal, sino para educadoras, educadores en general. Eh, Me llama la atención, por cierto, el tema del llanto. Creo que él un poco habla sobre eso, ¿no? Que la necesidad de abordar también el aspecto sensible como un elemento que nos permite conectar desde un punto de vista ético con los demás. Este, no sé si en eso quisieras un poco comentar, como ese tema de lo sensible, porque creo que él habla de la piel como nuestro, este, eh, la piel como elemento de identidad. O sea, no, como que no, la identidad no está precisamente en nuestras ideas, sino en nuestra corporalidad, que es lo que nos permite ser sensibles también a los otros. No sé si quieras un poco comentar acerca de este tema de la ética, de lo sensible, de la corporalidad y de cómo nos conecta desde lo pedagógico y lo artístico. En ese sentido, creo que hay como quizá un planteamiento previo al darle el tema de lo sensible que tiene que ver con la construcción de espacios seguros. O sea, el estar trabajando con los grupos que luego cuando pensamos en lo comunitario a veces pensamos que tiene que ser la localidad completa, un pueblo, eh, como grupos mucho más amplios. Y entonces ahí creo que si bien lo mencionaba, son nuestra tribu, pues no tiene que ser iguales, pero sí tiene que ver como esa semilla, esa cosa que nos planteamos que todos queremos hacer en común, ¿no? Un objetivo común. A partir de ahí viene como una etapa de ir construyendo un espacio seguro, un espacio como de apertura, y entonces sí que podemos entrar como al terreno de lo sensible, ¿no? Porque también como abrir de pronto procesos a los cuales la misma tierra no está lista para recibirlos, entonces hay que ser nada más cuidadoso con esa parte. Y la otra parte que tú decías de la piel, ahora mismo no recuerdo la referencia, pero sí de dónde la tomó Daniel, pero decía, ¿no? Como que la piel para algunas culturas, lo que marca nuestro cuerpo es lo que está hacia adentro de la piel adentro, y que hay otra perspectiva donde podemos ser nosotros de la piel hacia afuera, ¿no? Entonces, como esa apertura al otro, a lo distinto, a, a lo que no opina igual a mí, a lo que tiene otro color, y por lo tanto otras relaciones con el espacio, con el poder, eh, con el trabajo incluso, ¿no? Entonces, pues primer paso uno, quizá en ese sentido, sí es como buscar esas alternativas de construcción de un espacio seguro, y que eso también luego, cuando hablamos de trabajo comunitario, parece que todos somos como shalala y todos nos llevamos bien, todos tenemos que pensar igual, y es un espacio realmente de muchísima complejidad, que requiere enfrentarnos con personas que no piensan como nosotros, que no viven como nosotros, y entonces encontrar esos puntos en común, porque luego como suena muy
flower power, como que todos nos queremos, todos nos amamos. Y la verdad es que en el trabajo comunitario no es así, ¿no? A veces tenemos grandes diferencias sustanciales y que la vida misma, ¿no? A veces estamos con un grupo de amigos, de personas, y de pronto ya no estamos allí porque no coincidimos, ¿no? Entonces es un espacio también de negociación, de ver hasta dónde yo puedo convivir con estas personas y qué es lo que podemos como construir en común. Entonces no es una tarea como sencilla construir ese espacio seguro para la siembra, y como lo que habíamos planteado al principio, nos requiere un montón de tiempo, de paciencia, de trabajos y de cuidados, porque no solamente es llegar y poner la semillita, sino pues hay que regar, hay que abonar, hay que hacer una serie de cambios, hay que incluso hacer arreates, ¿no? Buscar como que toda esta estrategia de cuidados que permita pues que esa siembra, esa cosa que nosotros queremos aprender, tenga, tenga como un buen desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí abre el campo a toda esta parte de lo sensible, pero primero se ha construido, se ha preparado la tierra para que tengamos un lugar seguro, entonces en donde poder ir explorando todas estas partes que son complejas, sensibles, como ya se ha dicho, pero que también a veces tocan como fibras muy íntimas, ¿no? Sí, sí, y rápido antes de darle la palabra a Liz, quisiera mencionar este tema de la siembra, del sembrador y todas estas metáforas que son muy comunes en la educación, ¿no? Recuerdo, bueno, no sé si tengan muchos en mente esta revista Simiente, que fue que en la etapa posrevolucionaria era una revista que se distribuía pues por el tema de la educación rural en México, ¿no? Y era muy famosa en aquellos años, en esta metáfora del docente como sembrador. Y hace algunos años todavía, creo que seguro mi hermano Arturo recordará eso, que un poco lo veíamos chistoso de que en algunas escuelas estaban volviendo a publicar Simiente, como esa vieja revista de, del sembrador. Sin embargo, creo que aquí lo que plantea Daniel no es que el docente sea el sembrador que hace que esa semillita crezca. Lo que me gusta mucho de esa metáfora es que él dice que lo que hay que es cultivar la tierra. Es decir, que lo que necesitamos es preparar esa tierra para que florezcan las personas. Pero no es que uno moldee como si fuera una escultura a esas personas, porque eso es un proceso muy complejo. ¿Cuántos años se tarda alguien en formar a otras personas? Por ejemplo, padres a hijos, y no te salen bien además, ¿no? O alumnos o maestros a alumnos, sino que lo que hay que hacer es cultivar, cuidar esa tierra en común para que, un poco como lo decías, como ese espacio seguro que permite relacionarse, florecer. Creo que esa distinción es importante, porque esas metáforas que también manejaba mucho Daniel muy bien, creo que es importante analizarlas y profundizarlas, ¿no? Porque luego son las que nos están conduciendo como educadoras, como educadores. De repente nos sentimos ese arador, ese, ese moldeador, pero parece que la situación eh, de o formarnos es mucho más compleja que un solo o una sola persona creadora del otro, de los otros, ¿no? Eso pienso respecto de esta metáfora que no es tan lineal como parece del simiente del año pasado, del siglo pasado. Bueno, solo quería hacer esa acotación. Liz, adelante. Muchas gracias. Yo no había escuchado del simiente, pero bueno, un poquito regresando al llanto, me gusta mucho cómo lo aborda el autor no como un punto final, o sea, vamos, lo plantea como síntoma de violencia estructural, ¿no? En todos los sentidos que lo aborda de educativa, simbólica
sistémica, creo que era la otra violencia de la que habla, y del cómo los docentes estamos en esa exigencia burocrática de las condiciones, de la normalización del castigo, con la presión institucional y demás. Pero me gusta que dice, bueno, el llanto es el reflejo no, no es debilidad, es el reflejo de esta violencia o el síntoma de esta violencia estructural, pero tampoco es el final, ¿no? Es como nada más el punto en donde hay que buscar para transformar la siembra, ¿no? Para poder cuestionar las prácticas, para revisar el ejercicio del poder, para poder reconstruir el sentido de educar. Y creo que los docentes constantemente tenemos que estar haciendo esto, ¿no? Para cada, cada generación que nos llega, y o sea, y ya no digamos de la generación de 10 años, ¿no? Cada generación de cada año que nos llega, cada ingreso nuevo tienen sus propias características, incluso los grupos, y en mi en mi experiencia me ha tocado ver que con el paso de los semestres, o sea, los grupos se reacomodan y encuentras así como que en cada grupo cierta personalidad, ¿no? Y siempre está el grupo de los muy trabajadores y de los muy peleoneros y cosas por el estilo, ¿no? Pero parece como que ellos solitos van buscando, se van discerniendo a diferentes personas en común, ¿no? Mi teoría es, como ellos tienen oportunidad de elegir los grupos, pues van buscando las personas con las que se llevan bien y nos lleva a esta parte, ¿no? Y nos aumenta el reto de adaptarnos a esta diversidad y algo que probablemente no había terminado de ver hasta ahorita que lo mencionaste, Adolfo, del realmente pues nuestra chamba no es transformar, ¿no? Sino nada más preparar la tierra, y algo que me hace reflexionar de manera personal, tanto el libro como ahorita la charla, es el que tanto realmente estoy con mis estudiantes solamente preparando la tierra y creando ese espacio seguro, eh, pero que al mismo tiempo, o sea, que tanto me está ganando el querer a mis alumnos y el quererlos educar y el quererles compartir contra el cumplir con lo que debo, ¿no? Y yo creo que el día de hoy me quedo con esa reflexión para hacer de manera personal. Oye, yo quería preguntarte, perdón, creo que había alguien más por acá. No vi. Leonor, perdón, Bueno, adelante. bueno, yo Sí, te escuchamos. esta participación yo la agradezco porque nos permite reflexionar lo que implica pues la docencia en sentido amplio, ¿no? Creo que no solamente en la institución, digamos, ¿no? Porque esto de la experiencia del compañero que se ha expuesto nos remite a espacios no institucionalizados, completamente pues fuera de las regimentaciones pues del sistema, ¿no? Y yo creo que también eso es lo rico, porque a veces el propio sistema y su exceso de burocratismo también nos cercenan en muchas maneras. En el acercamiento que yo tuve con María Bertelli cuando fui su alumna en el posgrado de antropología, encuentro con todo lo que comenta la compañera que ha presentado la obra,
similitudes, ¿no? El asunto de hablar de la siembra es una gran metáfora educativa, pero María Bertil tuvo acercamientos con comunidades zapatistas, o sea, muy, muy concretas, que se quejaban justo de que las escuelas públicas formalizadas, institucionalizadas, no respetaban usos y costumbres de las comunidades, no conocían los idiomas locales, etcétera. Entonces sí habría que pensar si más bien nos tendríamos que desinstitucionalizar un poco, ¿no? Yo creo que, y sí lo he expresado en otros escenarios, ¿no? Sí, el sistema tiene un exceso de burocratismo. Por otro lado, en el asunto de lo que nos sirve, de lo que podamos incidir en el alumnado con el que trabajamos, yo creo que nosotros no podemos controlar muchas cosas, pero nosotros tenemos un potencial muy, muy grande en el sentido de que nos tenemos que mostrar como seres humanos, no como burócratas, no como grandes catedráticos, porque es a ellos, a la gente que se humaniza un poco más, que a veces ni siquiera tiene reconocimiento en las instituciones, son a los que luego se acercan más, ¿no? A maestros que parecen más conserjes que maestros, por ejemplo, yo recuerdo que hay una experiencia por ahí, ya no está esta persona, ya no existe, pero creo que ahí hay como muchas cuestiones que repensar, ¿no? Yo creo que también tenemos que mirar esto de que es un contexto distinto. Nosotros en básica, pues yo empecé en básica, teníamos como demasiado apertura incluso en las comunidades, nos cuidaban, se hacían las casas del maestro, etcétera. Ahora no se encuentra ese reconocimiento. Y en los posgrados hay un exceso también de racionalismo. Parece que si no hablas técnicamente en el sentido de que cada institución lo entienda, parece que como que no tuviera valor lo que dices. Entonces creo que ahí hay como mucho que revisar. Y me parece que en el reconocimiento del otro se están jugando muchas cosas humanitariamente. Y esos otros que son tan diversos, tan cambiantes, tan... A veces vemos a gente, por ejemplo, que parece pordiosero, y es el conserje de la escuela o de la escuela vecina, etcétera, pero resulta que es un líder sindical. Por ejemplo, yo sí me he encontrado con esos casos. Entonces, de repente también a lo mejor nuestros propios estereotipos son también los que se tienen que resquebrajar, ¿no? Y el asunto de acercarnos a esos otros saberes musicales, literarios, yo creo que hay mucho que sembrar y mucho que trabajar, y pues yo agradezco esta charla, de verdad, y ojalá porque sí quisiera decir, he llorado más en los grados superiores, o sea, en la educación superior que en la educación básica. Sí, así me ha pasado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, esperamos seguir teniendo estas oportunidades. Pues un gusto, Leonor, y también muy importante lo que comentas, que bueno, que se queda grabado para que podamos escucharlo de nuevo y si hay oportunidad volver a sobre todo lo que has platicado desde la lengua, desde la desinstitucionalización, todos los temas que comentaste son motivo de una larga charla, pero muy agradecido con este comentario. Arturo. Sí, gracias, maestra Citlali. Buenas tardes a todos, maestra Katy, todos, saludos. Bueno, llega muy bien esto que comenta la maestra Leonor, porque bueno, yo trabajo también en la Universidad Rosario Castellanos, que ahora es Universidad Nacional Rosario Castellanos, y doy ahí unas clases de literatura. También forma parte de las artes, ¿no? Pero hay una dificultad tremenda ahí que tiene que ver con esta parte de lo conceptual, porque hay un modelo que se llama individual y que incorpora un montón de conceptos y terminologías y técnicas para entender cómo se debería aprender y enseñar. Pero no ha terminado ni de cuajar, ni los propios maestros terminan de asumirlo.
Y quiero comentar esto porque, por ejemplo, estos conceptos de lo comunitario que se vienen impulsando desde, en Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde principios del siglo pasado, como la propia cita de Freire, etcétera, siguen ahí presentes y a veces parece que se están impulsando solamente desde fuera, pero nadie dentro del sistema formal, escolarizado o educativo los asume como propios, ni tampoco los impulsa, ¿no? O sea, por ejemplo, estas ideas de la siembra, si recuerdan, están los semilleros creativos también, ¿no? Que trató de impulsar ahí la Secretaría de Cultura y que no han tenido el impacto que buscaban, ¿no? O sea, así como resultados tangibles, más bien como son como comunitarios, ¿no? Y estos otros lenguajes que ha estado impulsando, por ejemplo, desde el CONAFE, o los mismos que están impulsando desde la SEP con todo esta bronca del reciente salido de la Secretaría la Dirección de Materiales Educativos, ¿no? Porque está en juego un tema que tiene que ver con lo conceptual. O sea, esta idea de la siembra, de la, de la parcela, de lo comunitario o de los semilleros, tal cual está este concepto, está en juego la parte de lo simbólico y creo que hoy más que nunca vale la pena recapitular sobre esos temas, porque empezamos hablando justamente de la guerra y creo que Daniel en el libro lo que hace es justamente oponer esa idea de que todo está perdido, ¿no? Porque parece que en el juego de lo conceptual y de las narrativas de guerra, no hay esperanza. Y creo que ahí, a mí lo que me llamó más la atención de Daniel es que ese antimanual ayuda a que los profesores continuemos todavía pensando en que es posible y tener esperanza de que es posible transformar la realidad, lo educativo incluido, a partir de plantear esos conceptos y que no mueran, ¿no? En el trayecto esas ideas de lo comunitario, de lo sensorial, de la participación, etcétera, ¿no? Y todas esas ideas que plantea. Entonces, por ejemplo, ya voy a terminar con eso, pero un maestro con el que sigo trabajando del Centro de Artes Indígenas de Papantla, ellos plantean así un modelo parecido, ¿no? Pero lo que pasa es que, aunque ahí siguen persistiendo, el Estado no les ayuda. O sea, y lo mismo sucede con todas estas ideas de los semilleros creativos. Por ejemplo, la idea de descentralizar las secretarías o la propia Secretaría de Cultura fracasó. Y ya ahora ya no están hablando de que se descentralicen esas secretarías. Entonces, esa parte de la institucionalización me parece que siempre está como desde fuera, ¿no? Como externo, y las instituciones nunca terminan de asumirlo porque parece que está como, incluso en lo conceptual, no solamente alejado, sino que parece contrario a los intereses y los principios institucionales. Entonces creo que vale la pena como maestro seguir impulsando estas ideas. Viene muy bien el libro ahorita con la idea de estas guerras, de estas violencias, para no descuidar esa parte, ¿no? En lo humano y en lo pedagógico. Sí, muchas gracias, Arturo. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a, ya no sé ni quién sigue, creo que Denise, pero déjenme, denme un segunditito nada más para mostrarles esta revista del Simiente. Ya vi que no era una revista, sino era un libro, eran 3 libros de esos años, de los años 40. El de Simiente, de la izquierda, es un libro mexicano. Y el de Simiente de la derecha es un libro chileno. En los tiempos de Gabriela Mistral, descubrí que estaba en el Museo de la Educación de Chile, que está allí en Santiago, solo para recordar estas ideas. Pero creo que estaba Denise, ¿verdad? Por favor, adelante con tu comentario. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Pues agradezco como yo creo que todos lo hemos hecho, el espacio. Son espacios muy importantes. Como bien comentaba la doctora Leonor, para pues dejar de lado los cursos o las pláticas obligatorias institucionalmente. Mi, mi trabajo se desarrolla como orientadora en 2 secundarias y este texto
me ha venido muy bien con justo como lo mencionaba la doctora, en el sentido, te habla como en el sentido humano, y me resonaron varias frases. Una de ellas me gustaría compartirla. Voy a tratar de ser muy, muy breve, que tiene que ver con el cómo Daniel veía a los otros, y dice: "En la escucha, empatía y comprensión de las diferencias, en la reconstrucción del tejido social, que es reconocer la humanidad en los otros y lo social en los otros, vernos en los demás". Y bueno, esto me lleva mucho a pensar en cómo en ocasiones se ha buscado el cambiar la semiótica de las palabras, como discapacidad, como adultos en plenitud, como la misma palabra paz. O sea, en las escuelas se busca mucho introducir el cambio a través de las palabras. Ya no somos equipos de trabajo, ya somos comunidades de aprendizaje. Sin embargo, en lo simbólico, en los actos, en la estructura de lo social, todo sigue funcionando. Hasta me llama la atención, ¿no? Compañeros y demás, decimos: "No, no, ya no somos equipo, ya somos comunidades de aprendizaje". Como con el solo hecho de cambiar la palabra, cambiarán las acciones, las actitudes y todo lo que eso, pues, da estructura a el al cambio de una actitud. Y bueno, centrándome en esto, porque es como mi interés máximo el cómo hablarles de paz, y hay otro momento en el libro donde menciona Daniel que cómo hablarles de paz o cómo construir la paz en medio de comunidades que no tienen acceso a los servicios, que tienen familias precarizadas, padres ausentes, que viven violencia fuera de sus escuelas, dentro de sus hogares, cuando la paz es justicia, igualdad y demás, ¿no? E incluso me hago la pregunta, se busca generar paz a través de no convivir. ¿Y esto a qué me refiero? Por las experiencias, yo digo limitadas, ¿no? Porque el trabajar en 2 escuelas me da esa visión de 2 escuelas, sé que no es la totalidad, pero sí esa visión. Yo veo la preocupación de las autoridades, de los directores, de nosotros como orientadores. Hoy, ¿y si hacemos convivencias? Mejor no hacemos celebración del 14 de febrero, porque se generan conflictos. Y entonces se quiere buscar la paz a través de no convivir, Mm, cuando pienso que es al revés. ujú, Em, Se han prohibido elementos de juego, de arte. En mi escuela del turno vespertino nos dice, o sea, está prohibido, ellos indican, ¿no? No nos muestran nada legal, pero nos indican que está prohibido jugar fútbol. Con mm, los jóvenes yo negocié y tenemos una pelota, compramos unas pelotas de esponja y les doy sí, 10 minutos en cada receso para que puedan jugar. Asumo yo la responsabilidad porque sabemos también que toda esta parte implica un riesgo, como bien comentaba la doctora Leonor. Antes teníamos, los maestros estábamos protegidos por las comunidades, ahora estamos vulnerados por las comunidades. Entonces, em, veo esta autorización y digo: "Es que están haciendo deporte, no pasa nada". Asumí la responsabilidad, el director me lo ha dicho: "Si algo les pasa a los niños, usted es la responsable", ¿no? Y me doy cuenta cómo al paso de que ha transcurrido el ciclo escolar, ellos se cuidan a sí mismos y van respetando los tiempos. Son 10 minutos solamente, y yo les digo: "Ya se acabó el tiempo", acatan la instrucción y continúan a sus actividades y demás, pero es muy complejo, mucho, muy complejo, mucho, muy complejo, hablar de paz en términos de hablar de, pues sí, de paz, de comunicación. Sin embargo, me quedo con esta pregunta, porque en el texto él nos habla de cambiar las palabras, o lo plantea como un cambio de palabras y nos llena de esperanza, en el claro, pensarte como un sembrador, como una semilla. Entonces, me quedo con esa duda. Muchas gracias por o sea, con ese trabajo, pues, de reflexión. sí. Gracias.
No, pues muchas gracias por tu aportación. Creo que esa cotidianidad que describes de la escuela seguro se verá reflejado en muchos profes, en muchas escuelas de lo que está pasando actualmente y también en nuestra cotidianidad, ¿no? Quienes trabajamos en una oficina, etcétera, pero cómo, cómo sembrar paz en un mundo así tan agresivo de repente, tan burocratizado, también lleno de miedos, etcétera. Y acá en YouTube hay algunos estudiantes, supongo porque hablan así como que cómo los estudiantes pueden, o los jóvenes, las jóvenes, cómo pueden participar, cómo pueden también romper esos vínculos, esos escenarios de frustración o de desánimo, ¿no? Y quisiera cerrar un poquito ya la conversación porque he de comentarles que estoy en Chiapas en un encuentro hoy se celebra el Día Mundial de la Lengua Materna, estoy en un encuentro con ese tema, pero enfocado al tema de el buen vivir, que es algo que también Daniel toca en ese libro, ¿no? Es creo que es libro de siembra, buen vivir y paz, algo así. Este, y el buen vivir, tal como lo han venido diciendo ustedes, pues tiene que ver con las relaciones, es decir, en parte lo que propone Daniel es este arte relacional, si se le puede llamar de alguna manera, eh, donde hay dos grandes, bueno, yo lo diría así, dos grandes em, objetivos. Uno es lo que decía Sid, de crear como una comunidad segura de vínculos, pero también construir autonomía. Y en ese sentido, entre la autonomía y lo colectivo y el espacio, el entorno, etcétera, se va sembrando la paz. En fin, no es fácil ya profundizando. En una entrevista que le hacía a Daniel le decía que pues, son ideas muy complejas y decía sí, pero en la práctica son sencillas porque puedes tú tener un pensamiento muy complejo, pero la gran ventaja del arte y lo pedagógico es que eso tan complejo lo puedes hacer sencillo para que todo el mundo lo comprendamos y lo practiquemos. Y creo que esa es la genialidad de lo que, entre otras cosas, de lo que nos ha dejado Daniel. Entonces, ¿qué les parece si quisiera escuchar a Katy, que levantó la mano, y después, si te parece bien, Sid, quisiera que tú cerraras con un comentario sobre todo esto que hemos charlado. Entonces, Katy, por favor. Gracias Adolfo y saludo a Arturo y a las compañeras que hoy nos reunimos. Lo celebro mucho porque insistimos en esta posibilidad de que nuestro sentir pensar puede encontrar estos espacios de eco. No somos, no somos muchos, no somos muchas, pero aquí estamos con ese interés. Agradezco a Adolfo, de verdad, a Arturo, la creación de este espacio porque justo mi corazón está en desasosiego porque en mi aula hay conflictos. Y me he sentido muy frustrada que en esta generación de un posgrado donde Leo ha encontrado los mayores llantos, y yo también, con adultos, con profesores, con docentes que tienen en su proceso investigaciones que tienen que ver con la protección, el cuidado, por ejemplo. Y no somos capaces de protegernos y cuidarnos en un espacio chiquito, que es muy grande, como un salón de clases, en donde estamos trabajando, en donde estamos en un grupo discutiendo, pensando, reflexionando qué aportamos. Entonces, sí, he llorado por las noches, en este sentido que Daniel habla en el libro, y entonces encontré la posibilidad de tener un paño que no solo seque mis lágrimas, sino que un puente con estrategias, con maneras de hacer que están haciendo que revise mi propia práctica y que plantee una posibilidad de esperanza, ¿no? Entonces, agradezco porque todo llega en su momento, todo llega cuando lo necesitas. Y ustedes,
Sid, como cariñosamente te nombra Adolfo, permíteme hacerlo también. Liz, Arturo, Denise, Leo, me siento acompañada en esta reflexión y en esta posibilidad de que vamos, hagamos, vamos a sentir y vamos a pensar. Pues eso quería expresar. Gracias. Muchísimas gracias, Katy. Después me gustaría que así como sí conversó desde el inicio, que alguna vez tú también nos platicaras de lo que haces, porque me parece también que nos puede enriquecer muchísimo. Pero, Un gusto. o Gracias. bueno, adelante, Sid, para ir cerrando. Bueno, que se dijeron cosas que son muy importantes y me siento realmente movida y conmovida, ¿no? Sobre todo creo que me siento identificada con esta sensación como de que nos han robado las palabras, ¿no? Como que la milpa, la siembra, todos esos procesos que vienen desde hace mucho tiempo, de muy lejos, nos las han robado y que nos las han metido como justo es al contrario de lo que se plantea, ¿no? Es decir, como que es un discurso que viene de afuera, de lo comunitario, de las comunidades de aprendizaje, de este, eh, incluso como de los proyectos, de los servicios, de una serie de cosas que deberían haber surgido de abajo hacia arriba y que están como en una situación inversa. Entonces, me parece en ese sentido, por cierto, que es como un ejercicio como violento, ¿no? Del ejercicio del poder que me dice cómo es que se tienen que gestionar ciertas cosas, porque alguien seguramente con buenas intenciones decide que esa es la manera en que los docentes y los docentes tenemos que implementar una serie de ideas, planteamientos, trabajos, didácticas incluso, ¿no? Y me parece que ahí es como que el gran fracaso en este sentido que de algunas políticas públicas, ¿no? Que con muy buenas intenciones se habla de decolonialidad, pero nos dicen qué es lo que tenemos que pensar, cómo hacerlo, desde dónde, cuáles son las formas. Y en ese sentido, pues es una semilla que cae en un terreno que no es el adecuado, ¿no? Es una tierra, un territorio que no puede, digamos, como hacer producir nada porque esa semilla viene, qué sé yo, no sé, dormida de alguna manera, ¿no? Porque está implantada con fuerza, con este ejercicio del poder. Y me parece en ese sentido que es el gran problema de ciertas políticas públicas que vienen no solamente desde lo educativo, también desde el arte y sus planteamientos como desde la descentralización que mencionaba Arturo, porque descentralizar algo no es solamente moverlo geográficamente del centro, sino asumir un lugar de enunciación diferente. En ese sentido, pues creo que por allí va como esta reflexión final, justo como para pensar luego en nuestras prácticas, ¿no? También, así como se replica estructura de poder que nos dice cómo, cuándo y dónde, por qué, pues reflexionar también nuestras prácticas docentes y buscar esa manera de construir lo común, desmantelando esas estructuras de poder, ¿no? Por ejemplo. Y, y justo como lo mencionaban a través de los sentipensares, ¿no? Que no todo lo que debe ocurrir en las aulas, de hecho, bueno, muchas cosas que deben de ocurrir en las aulas tienen que atravesar no solamente como la parte intelectual, sino la corporeidad. Porque eso que se enseña a través como de la piel, del contacto con el otro, del habla, de la escucha pausada, de la escucha atenta, genera otra cantidad de saberes que son los que nos permiten llegar a lo común. Pero si nos dan la receta, pero no tenemos como todos estos saberes, no hemos nutrido la tierra, no hemos plantado las semillas, no hemos cultivado nuestros frutos, pues poco alimento será estos planteamientos. Y con eso cierro. Sí, pues te agradezco muchísimo, Sid, a ti, a todas y todos quienes han participado en esta sesión. Eh, Tengo algunas ideas para las próximas. Acá en este encuentro he conocido gente muy interesante de Bolivia, de Perú,
Me gustaría que pudiéramos en otras sesiones conocer también lo que está ocurriendo en esos países que de repente no son tan famosos como España, Francia en términos educativos, ¿no? Pero que tienen procesos muy interesantes y me gustaría que después pudiéramos revisar. De Venezuela también. Tengo una amiga que aceptó analizar el pensamiento de Simón Rodríguez y todo el proceso venezolano, y también ya le pedí a un colega que trabaja en Cuba que podamos hablar también de lo que está pasando allá en términos educativos y lo que está pasando con la gente, en fin, como tener todo este ámbito de discusión. Y pero creo que hoy el tema que, que nos, que nos ha tenido reunidos, que es las aportaciones de Daniel, creo que también nos lleva a mirar hacia lo que ocurre en nuestro país, en nuestras comunidades, con gente como él, pero también como con Citlali, y y reconocer las buenas prácticas, más allá de buenas prácticas, las buenas vivencias que están ocurriendo en nuestras escuelas, en nuestros territorios, y que eso nos debe llevar a tener una visión más esperanzadora sobre los futuros posibles, ¿no? De lo que ya existe, y no solamente pensar, como decía Daniel, en lo que vendrá, sino lo que se está haciendo ahora. Y bueno, pues yo quisiera terminar diciendo que, pues eso, que esta conversación nos permita mantener viva esa semilla que Daniel sembró en muchas y muchos de nosotros, y que el futuro, como él decía, no sea algo que nos pasará, sino lo que sembramos en el presente de manera común, de manera colectiva. Ese es el pequeño homenaje que queríamos hacer eh, desde este espacio. Así es que muchas gracias, Sid. Te mando un abrazo, y a todas y todos muchas gracias, y nos seguimos viendo pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego.